Son las 7, las 6 y nos escuchan desde Canarias. Capital Radio, servicios informativos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La inflación baja al 3,2% en Estados Unidos en octubre, 6 décimas menos que en septiembre. Un descenso que se debe sobre todo al abaratamiento de la gasolina, aunque la subyacente resiste aún en el 4%, muy por encima del objetivo del 2%. Ahora el mercado considera que es más probable que la Reserva Federal aplique su primer recorte de tasas en mayo y acabe 2024 con el tipo de referencia de corto plazo un punto porcentual inferior al actual, mientras que en España la inflación se mantiene estable en octubre en el 3,5%, la misma tasa que en septiembre por el abaratamiento de los carburantes, mientras que el precio de los alimentos se modera al 9,5%, un punto menos que el mes anterior. La subyacente, sin energía ni alimentos frescos, se modera 6 décimas y se sitúa en el 5,2%. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha valorado estos datos. Lo más importante, sobre todo para las personas, y en este caso que siempre pensamos que no era tan importante, es siempre pensar o hablar de la inflación subyacente, que es la que realmente afecta a los alimentos, y esa es la que realmente pues ha castigado más duro en cierta medida a la sociedad. Entonces yo creo que vamos a ver, ojalá mantengamos ese equilibrio del 3,5, porque sería una cifra que estaría bien dentro de esos márgenes que estábamos hablando de la inflación. Funcas advierte de que la tasa repuntará nuevamente en noviembre y diciembre por efectos escalón en los precios energéticos y espera que el IPC medio para este año sea del 3,6%. En la zona euro, el PIB ha bajado un 0,1% en el tercer trimestre y se confirma la contracción de la economía. Eso sí, sigue el buen comportamiento del empleo, que ha subido en este periodo. Y hoy los ministros de Vivienda de la Unión Europea constatan en la cumbre informal que hay un problema de vivienda a precios asequibles y hacen un llamamiento a la Comisión Europea para que refuerce los recursos y la financiación. Para los Estados miembros es necesario estimular un parque de viviendas adecuado, en particular aquellas zonas con un mercado residencial tensionado, pero también desarrollar instrumentos normativos que hagan frente a fenómenos como el alquiler a corto plazo y mejorar los procedimientos administrativos vinculados a la vivienda. Antes de ese encuentro, presidido por la ministra española de Transportes, Raquel Sánchez, ha asegurado que en la legislatura que está a punto de comenzar, las políticas en este asunto se situarán como un pilar fundamental. La vivienda y el desarrollo urbano son asuntos de primer orden para nuestros ciudadanos y para nuestras ciudadanas y, desde luego, como ya lo hemos afirmado en muchas ocasiones, una prioridad para nuestro Gobierno. En el plano empresarial, Vodafone España ingresa 1.929 millones de euros en su primer semestre fiscal, casi un 2% menos que en el mismo periodo del año pasado. Su facturación cae por la disminución de los ingresos por servicio, lastrados por una menor base de clientes, por la competencia de precios a la baja y por una reducción de sus tarifas. Una caída que se ve compensada por la contribución positiva de los aumentos de precios y de la subida del negocio de sus servicios digitales. Y precisamente Zegona prevé llevar a cabo un plan de reducción de costes y de simplificación del negocio de Vodafone España tras comprarlo por 5.000 millones de euros, en el que se contemplan medidas como el despido de personal, el cierre de tiendas o la renegociación de contratos de televisión y accesos mayoristas. Y a las 8 aquí en Capital Radio el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes. Hola, Ida. Buenas tardes. Mañana es el debate de investidura de Pedro Sánchez. En la lupa vamos a poner el acento hoy, vamos a poner esa lupa no tanto sobre la amnistía como sobre los 10 retos económicos que tiene el presidente del Gobierno en la próxima legislatura. Así que no se lo pierdan. Luego tenemos nuestros debates, Transforma España, jóvenes que transforman España. Vamos a hablar de los jóvenes y de la política, que ahora parece que está muy de moda. Los deportes, por supuesto, y al final el chico del chándal, que ya sabes, siempre terminamos los martes con algo de ejercicio. Pues a las 8 el balance aquí en Capital Radio. Claves del mercado. La bolsa española ha ganado un 1,71% y ha superado el nivel de los 9.600 puntos, impulsada por el avance de Wall Street por esa bajada de la inflación en Estados Unidos el mes pasado. La mayoría de los títulos han cerrado en verde, destacando las alzas en Solaria, Colonial, que se ha disparado más de un 7%, Celnex o Grifols, mientras que el peor ha sido Unicaja, que hoy ha celebrado junta extraordinaria para ratificar al nuevo CEO. El resto de bolsas europeas también han cerrado en positivo, mismo tono en Wall Street. El Nasdaq crece un 2,31% en los 14.085 puntos, subidas del 1,91% en el S&P 500 y del 1,42% en el promedio de industriales. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, el par eurodólar se negocia a 1,0871 unidades. Buenas tardes.
Capital Radio. Siente los mercados. Andalucía está viviendo un grave problema de sequía. Está en manos de todos aunar esfuerzos para garantizar el suministro. Por ello, seguimos avanzando con nuevas infraestructuras e inversiones para conservar, proteger y regenerar los recursos hídricos. Plan SOS. Soluciones y obras frente a la sequía. Damos vida al agua. Junta de Andalucía. Capital Radio. 10 años contigo. Encuentra el hogar de tus sueños en Simed, Salón Inmobiliario del Mediterráneo. Imagina tu home office frente al mar y tu retiro junto al Mediterráneo. ¿Quieres comprar, alquilar, invertir? Regístrate en simedmálaga.com y ven gratis a descubrir todas las promociones. Del 16 al 18 de noviembre en Figma. Conectados por el Mediterráneo. ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con 3 informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los 2 que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en Informa.es. Informa, líder en información empresarial. En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos. Comienza el After Work aquí en Capital Radio. Esta primera parte del programa vamos a dedicarla al análisis económico, como siempre, con la ayuda de nuestro economista de cabecera, Félix López, y también las acertadas reflexiones de nuestro compañero Chimo Ortega, con los que hablaremos pues del impacto económico de la inestabilidad, yo creo que, digamos, política, aunque algunos hablen de estabilidad política, pero al final no deja de ser una inestabilidad política el uso de las instituciones para la obtención de determinados fines, pues que yo creo que ponen de manifiesto cuáles son las capacidades que tienen los potenciales y futuros gobiernos de cambiar las leyes a su antojo, leyes que en este caso afectan a una cuestión de delitos contra la Constitución y que mañana podrían afectar perfectamente a cuestiones de carácter económico, que son las que aquí nos ocupan. Por lo tanto, yo creo que sí que vamos a tener una lectura sobre cómo podrían ver los inversores internacionales, si es que lo ven, en lo que es capaz de hacer pues quien está en el poder en España, y sobre todo el uso de las instituciones. Bueno, pues enseguida lo vamos a comentar, como digo, con Félix López y con Chimo Ortega, pero lo que también vamos a hacer luego es, pues tocar otros temas que además, por cierto, tienen mucho que ver con el sector del automóvil, porque hablaremos con una compañía, con Solera, con la que hablaremos sobre, pues eso, cómo está cambiando el mundo del automóvil y, por lo tanto, el mundo de los negocios, de la percepción de el mercado de trabajo en los talleres, por ejemplo, o de la medioambientalidad, ¿no?, en el recorrido de las piezas que eso seguro que Chimo nos puede decir mucho y bastante, ¿no? Porque, oye, hay una industria, no solo se venden coches, sino todo lo que genera la industria del automóvil. Y luego un tema interesante, que es el de, siempre hemos hablado, ¿no?, de lo de retener el talento y tal, ¿no?, que las empresas pues tienen una alta rotación de trabajadores. Bueno, pues hay un concepto, ¿no?, que es el del employer branding, ¿no?, que de alguna forma pues va mucho más allá de esos atractivos, ¿no?, para que, como el salario, como las conciliaciones, que eso está muy bien, ojo, pero bueno, necesita más compromiso. Bueno, pues con expertos en materia de publicidad vamos a hablar también al final de este programa. Bueno, venga, vamos a tocar esos temas económicos que me apetece. Vamos a escuchar música y enseguida con Chimo y con Félix. Porque Félix López, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Eduardo, muy bien. ¿Has hablado con amigos que viven en otros países? No mucho, estoy ocupado revisando cosas, pero sí he hecho un par de llamadas, ¿no? Pero con gente que está muy al corriente de lo que ocurre, o sea que tampoco
tampoco... Sí, tampoco te han preguntado un análisis en plan de, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué lectura hacemos, no? Igual saben más que yo. Ya te aseguro yo que con todo el ruido que tenemos, seguro que sí. Chimo Ortega, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Eduardo Castillo, buenas tardes. Un placer saludarte. ¿Cómo estás tú? Igualmente. ¿Cómo estás viviendo estos tiempos estos tiempos que son nada más que una continuidad, ¿no? De la utilización de la política al servicio de la política y no de los ciudadanos. Pues eso, sorprendido porque uno no para de sorprenderse y ocupado de mi día a día para no tenerme que ocupar mi cabeza de otras cosas. Oye, reflexionamos un poco porque claro, uno podría decir que la ley de amnistía pues que es algo que no tiene nada que ver con el mundo económico, aunque sí que lo tiene que ver por aquello de la supresión de los delitos económicos que se contemplan por un acto de sublevación que fueron además juzgados, ¿no? Pero bueno, eso es ya las lecturas políticas. Por cierto que dice Europa, lo leía en un tuit de la cadena SER, que a priori no le ve pegas a la ley de amnistía porque dice que salva los fondos europeos y deja fuera el concepto de lawfare. En fin, la Unión Europea, pues como que esto no va con ello. Pero bueno, la Unión Europea, como que muchas cosas no van con la Unión Europea, salvo las que le compete a la Unión Europea, que no sabemos exactamente si se ha convertido en un gran lobby la Unión Europea. Félix, ¿qué lectura hacemos de la situación política que vive España? Bueno, yo creo que la hicimos un poco la semana pasada, ¿no? Es decir, todo esto de en qué afecta la situación a la economía, pues depende básicamente del ambiente que se genera, ¿no? Entonces, pues en España pues, tenemos mal ambiente y por lo tanto pues estamos en una situación muy mala, peor de lo que uno puede pensar mirando de momento las cifras, ¿no? O incluso dando argumentos, ¿no? Para tratar de justificar este ambiente en que consiste, ¿no? Un poco lo que comentabas de cómo afectará esto a la inversión extranjera, etcétera, ¿no? En realidad, a que realmente afecta es a la inversión nacional, que es la más importante, ¿no? Y así que ahí andamos, ¿no? Es un ambiente, pues, normalmente siempre se ha dicho que para que las economías y las naciones, los países, ¿no? En el aspecto económico, pues vayan, digamos, generando cada vez más riqueza, pues que hay que mantener un gran nivel de confianza en unos y en otros. Es decir, debe haber, pues eso, lo que se han escrito varios libros al respecto, ¿no? Fukuyama, este famoso politólogo, digamos, filósofo profesor de ciencia política, pues escribió incluso un libro sobre ello, Trust, ¿no? Confianza. Y bueno, pues aquí ya vemos dónde va la confianza entre unos y otros en España, ¿no? Aquí ya uno no se cree uno nada. Es decir, que estamos en un problema muy gordo, ¿no? Digamos que la rotura de los niveles de confianza que se pueden depositar en unos y otros, pues en España en los últimos meses se han deteriorado profundamente y eso lo vamos a sufrir mucho. Timo. Sí, la verdad es que el problema es que cada vez nos va a costar, cada vez es más difícil vivir por la situación política, por la economía, por todo. No nos lo están poniendo fácil, Eduardo Castillo. Yo creo que la conclusión es que no nos lo están poniendo fácil. Creo que el análisis de Félix es perfecto, pero no sé cuál puede ser la solución tampoco. Félix, tú cuando te refieres a confianza, te refieres a... Es que no la hay. Vamos a ver, obviamente, en la base de toda actividad económica es lo de la confianza y el riesgo, ¿no? Uno pues apuesta más dinero si tiene más certezas de que no va a perderlo o de que va a sacarle rendimiento, y si no tiene esa certeza pues se lo guarda hasta que venga la oportunidad, ¿no? Esto no sé, es así, ¿no? Cómo funciona. Entonces, ¿te refieres, Félix, a esa confianza, a la confianza en que es cierto que en los últimos años nos han demostrado con creces quienes ahora van a gobernar a partir de pasado mañana que pueden cambiar de opinión, vamos, sin pestañear y cambiarte las leyes de un día para otro, que puede ser de carácter económico incluso, ¿no? Entonces yo no sé si tú te refieres a esa confianza en el futuro, Félix. Sí, todo está muy relacionado, ¿no? La confianza con el gobierno, la confianza con la gente. Ahora hay mucha gente con la web, pues da la impresión de que no te puedes fiar, ¿no? Y qué contratos vas a realizar con ellos.
cuando además se generan ambientes de falta de confianza, pero las cosas tienen que ir saliendo adelante, entonces se genera una profunda corrupción en todo, ¿no? Que lo vamos a ver multiplicado en España en los próximos años de una manera escandalosa, ¿no? Entonces es todo eso, es decir, en vez de una economía que funcione con alegría y con confianza entre todos, ¿no? Tomando la palabra de la gente pues para hacer cosas, pues cada vez va no tan siquiera a tomar precauciones legales que no van a servir para nada, sino simplemente pues estar muy atento a dónde puede ir la cosa, ¿no? Y estos son pequeños detalles, ¿no? Pero que no son tan pequeños, claro, pero no es una cosa concreta, no es que hayan tomado una ley que de alguna manera veas, mira, esto no va directamente de esta manera, pues como una ley de la vivienda nefasta, de estas que realmente nos regalan de vez en cuando, ¿no? O una ley de educación de las que hemos tenido en España que son diseñados precisamente para no enseñar a los niños, ¿no? Entonces, una vez que tenemos este concepto un poco más difuso, en realidad se entienden mejor las cosas. Es decir, no es muy complicado entender una economía, cómo debe avanzar una economía, digamos, occidental moderna, ¿no? Tú simplemente sales a la calle y lees la prensa, pasa a cualquier país, ¿no? Y entonces notas una sensación diferente. Oye, mira, aquí parece que la cosa va para adelante, ¿no? Y en otros sitios pues ves que todo va estancado. En España llevamos pues un montón de tiempo, desgraciadamente, pues con un ambiente, fíjate los pobres catalanes, ¿no? Llevan ya desde principios de siglo perdiendo un 8% de renta per cápita y aceleradamente el proceso de deterioro es abrumador. Entonces fíjate lo que tenían hasta ahora y lo que les cae encima, ¿no? En fin, ahí andamos. ¿Tú crees, Félix, que siempre hemos hablado, al final lo que subyace aquí es una cuestión económica? Se podrá hablar de ideología y del independentismo, pero aquí lo que subyace es una cuestión ideológica, o sea, económica, que es la que siempre ha reivindicado el nacionalismo, más o menos independentista, ¿no? Que es el control de sus finanzas y la gestión de sus recursos, ¿no? Entonces, ese federalismo, ¿no? El que los que nos dirijamos, pero sí que siempre se ha defendido. ¿Dónde se practica? ¿En Alemania, por ejemplo? Entonces, ¿tú crees que un federalismo aquí en España se podría llevar bien, mal? ¿Tendría sentido? ¿No tendría sentido? ¿Podría ser quizás una solución a los problemas actuales? Es que un federalismo tal como el que se pretende, pues como una especie, ¿no?, de cupos autonómicos para todos, ¿no? Como tiene el País Vasco, eso en el mundo no existe en ningún lugar, ¿no? Es decir, a mí la gente se preocupa mucho en el tema de Cataluña, por ejemplo, pues que el aspecto ese de que si de alguna manera pues se les da una situación parecida a la situación vasca, pues el resto de las regiones españolas pues van a sufrir mucho, ¿no? Ese problema me parece menos porque tal como van las dos regiones, ¿no?, dentro de 12 años pues su renta media va a ser la media de la española. Es decir, dentro de, yo calculo 12 años, está haciendo los números, incluso esta tarde, ¿no? ¿No van a ser ya tan locomotoras económicas o qué? No, esa es la desgracia, no. Es decir, no hay ninguna posibilidad, no, ninguna. Todo lo que hacen es, además, por otra serie de razones que no vamos a comentar ahora, todavía mucho más profundo, ¿no? Entonces, yo no veo, ese no me parece un problema, ¿no? Pero sí me parece un problema pues toda esta atomización, es decir, siempre que vas recortando y troceando, pues de alguna manera la amplitud del mercado, al menos mental, de hacer las cosas se va disminuyendo. Y ese es un problema grande, ¿no? En España tenemos un problema de encaje territorial abrumador, ¿no? Y bueno, ha ido funcionando este estado de las autonomías. Todo el mundo, mucha gente, como a la Constitución, lo critica porque lo deberíamos haber hecho de otra manera. Pero yo no pongo tantos problemas en los puntos sobre el esquema legal que tenemos en España, ¿no? Porque ningún esquema legal aguanta que la gente que tiene que defenderlo lo boicotee. Es decir, con cualquier otro tipo de constitución española mejor realizada, pues se hubieran buscado las entretelas porque el carácter de la gente que tiene que, digamos, organizarse o dirigir la organización
pues ya la estamos viendo, ¿no? Y entonces, bueno, por eso digo que para mí no es un problema tanto, porque todo el mundo habla, si hubiéramos hecho esto, si hubiéramos hecho otro, si hubiéramos tenido esta ley, si hubiéramos tenido esta otra, vale, pero el problema al final es que las cosas dependen de la gente. Y no tenemos la mejor gente en España al frente de todo esto. No solo tenemos la mejor gente, tenemos una gente pues que para regalar. Y bueno, normalmente esto va a producir seguramente una catarsis, ¿no? Que es como suelen ocurrir las cosas. Y probablemente pues solucionemos parte de los problemas una vez que todo este follón pues de alguna manera se resuelva, ¿no? Porque resolverse se va a tener que resolver. No, estamos llegando a unos niveles en los cuales pues las costuras de la convivencia política en España están ya, no veas. Así que, bueno, van a ser momentos, sí, como dicen muchos, estamos viviendo momentos interesantes. Y tanto. Sí, porque... Perdona, Chimo, adelante. No, digo que estamos viviendo momentos interesantes, pero un poco descorazonadores, ¿no, Félix? Porque tremendo. Si lo que estamos es esperando una catarsis, pues no es muy... y en cuanto a la seguridad, yo que me muevo mucho con empresas, las empresas lo que buscan es una seguridad jurídica y fiscal. O sea, olvidaros que al final es lo que hace falta para que se invierta en este país y para que podamos tener otras cosas. El problema es que ¿vosotros creéis que en esta situación puede haber una seguridad jurídica y fiscal, por ejemplo, hablando de empresas, que a mí me lo cuentan todos los días? Dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, si ya no existía, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos con eso? No, así es, ¿no? Es decir, en España tenemos una profunda inseguridad jurídica que ha ido empeorando mucho. Exacto. Es decir, ahora básicamente cualquier empresa no tiene ninguna garantía que el gobierno pueda defender nada de lo que haga. No, ni de que la misma ley a la que se acoge sea la misma dentro de un año o de 6 meses. No, exactamente. Es decir, no hay ya confianza con el gobierno, no puede haberla, ¿no? Exacto. Y entonces, pues ahí andamos, ¿no? Y así es. Todo eso de momento, pues dame ejemplo. Entonces, alguno es que la ISTI va a hacer una fábrica de no sé qué y ha dicho que no lo hace porque tal, ¿no? O las empresas que estaban en este sitio, porque la zona es peor, pues se van a otra. Claro, bueno, entonces son ejemplillos que, pero la sensación general es así, ¿no? Es decir, yo no veo, es decir, no sé vosotros, ¿no? Yo no veo ningún sector, ¿no? Así, de los cuales fíjate que hay cosas por hacer, ¿no? Con todo este tema del cambio energético, ¿no? De instalarnos en una economía de la electricidad, etcétera, pues hay cosas para hacer a toneladas. Muchas cosas para hacer. Pero no ves ningún criterio, ¿no? Así de cómo hacerlo. Pasa en toda Europa, ¿no? Lo ves así desde lejos y dices, Dios mío, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿No? Pero bueno, y no ves nada. Es decir, ¿por qué razones vamos a tener que estar los españoles, que es lo que deberíamos estar, ¿no? Pues haciendo un poquitín cada vez mejor las cosas, ¿no? Tampoco es tan difícil. Pues dentro de 10 años mejor que ahora. Pero ¿qué razones tenemos para pensar en eso? No hay ni una. ¿No? Ninguna razón por las cuales un español hoy en día pueda decir, mira, seguramente los españoles dentro de 10 años estaremos mejor que ahora. Que sería lo normal. ¿No? Pues, de alguna manera siempre el progreso científico, tecnológico, etcétera. Sabemos hacer mejor las cosas, ¿no? En teoría. El problema, pero no. Félix, es que otra vez en España volvemos a desviar el debate, ¿no? Lo urgente de lo importante, ¿no? Lo urgente es que se constituyó un gobierno y por lo tanto se ha creado pues un debate en la opinión pública intenso, polarizado, sobre la urgencia de convocar un gobierno y lo importante que son las luces largas, ¿no? El desarrollo y prosperidad de un país, pues no comienzan con la amnistía de un grupo de políticos que se saltaron la ley, sino que tiene que afectar a 48 o 47 millones de personas que son, ¿no? Estén en Cataluña, estén en el País Vasco, estén en Melilla, ¿no? Entonces, otra vez hemos empleado prácticamente el año 2023 íntegro, desde el pasado 28 de mayo, a cuestiones que nada tienen que ver con el ciudadano y a cuestiones que nada tienen que ver con el futuro de la economía,
Y entonces me da la sensación, Félix, de que vamos perdiendo años y años en debates políticos sin que se tomen decisiones y medidas de nada. De repente viene la inteligencia artificial, de repente se reestructuran y cambian los trabajos, de repente cambia la forma en la que enseñamos, de repente cambia y nosotros seguimos hablando de política local, además. Quiero decir que es una especie de mentecatez, ¿no? De pueblerismo, ¿no? El que nos adolece, que nos impide ver un poquito más allá de nuestras narices, ¿no? Es cierto que hay gente que aprovecha precisamente los debates estos locales para polarizar y que no te fijes en lo verdaderamente importante, pero es que perdemos mucho tiempo, muchos años para poder hacer cosas, Félix. Sí, todo esto me recuerda a aquello que nos comentaba Javier López Bernardo, ¿no? Sobre el Marshmallow Test. El test ese de... ¿Cómo era? Recuérdanoslo. La golosina nube, que se le ponen a los niños, ¿no? Pues una golosina delante, en una sala, se le vigila y dice, si no te la comes, cuando vuelva, te doy 2, ¿no? Y entonces ahí es una prueba para los niños, ¿no? Porque aquel que se come la golosina, pues oye, luego no tiene 2. Y se ha venido poniendo como ejemplo del comportamiento de la gente, que el que aguanta un poco, pues obtiene más en el futuro. Es decir, que hay que prescindir de, digamos, de alguna manera, beneficios actuales, pero de alguna manera para obtener más cosas más futuras. Es cierto que este texto los gobiernos del mundo básicamente lo suspenden. Pensándolo así. Es decir, pues la clave más directa pues es la deuda, ¿no? Todos sabemos que acumular mucha deuda pues al final es malo. Pero como a corto plazo funciona, pues oye, vamos a comer el caramelillo y luego ya veremos, ¿no? Claro, la situación actual es que lo del marshmallow que se está metiendo el gobierno, no veas, ¿no? Sí. Es decir, tiene el caramelo ahí de los 7 votos y, joder, eso no hay manera de eliminarlo. Y mientras tanto, lo que has venido comentando, que es lo que ocurre en este país, pues a medio largo plazo, está absolutamente, totalmente abandonado. No hay nadie ahora en el sistema público hispano gubernamental que manda que tenga que dedique un minuto de su vida a pensar qué es lo que va a pasar en España dentro de un año. Y así estamos, todos comiendo el marshmallow. No, se van a dar un atracón, no veas. ¡Guau! De eso yo creo que también es muy importante reflexionar, porque también leí una noticia en la que, bueno, pues hoy llega el debate político, pero mañana llega el debate político-económico, y es al final la agenda social que despliega el gobierno pues para cumplir con su programa social, ¿no? Y esa agenda social se despliega con millones y millones. ¿Vamos a asistir a un endeudamiento riesgoso, peligroso, exagerado, ingobernable? Sí, porque se va a mezclar toda esta situación con un deterioro económico que ya se está acercando, ¿no? Entonces, pues tenemos una reforma laboral que ya hemos comentado varias veces, que veremos qué tal buena ha sido, dependiendo de qué va a pasar con el empleo en España cuando las cosas nos vengan mal dadas, cosa que todavía no sabemos. Y el déficit público, pues ya sabemos que si lo tenemos ahora, que debíamos haberlo corregido. Y a mí me da la impresión, teniendo en cuenta de cómo cierta gente cuenta las cosas, de que debe haber ahí cosas ocultas de gasto. Ya lo hemos tenido en el pasado repetidamente veces. Entonces, bueno, pues a nada que la cosa empeore, pues el déficit público va a aumentar mucho más. Eso va a ocurrir 100% seguro. O sea, eso no hay manera de evitarlo. En la situación actual española, de las cosas más fáciles de predecir. Otro más malo, ¿no? Para el cuerpo. Y entonces, pues engordamos a corto plazo, pero luego, pues viene todo, ¿no? Y es un poco lo que dices, ¿no? Pues oye, ahora va a haber, efectivamente, pues una gran lucha que se ha planteado siempre todo este asunto, ¿no? Pues, no sé, del déficit catalán, del déficit del otro, todo el mundo aquí está en enorme déficit, ¿no? Que si la seguridad social se transfiere al País Vasco, pero los pagos no se pueden hacer porque ellos pagan poquito y nosotros pagamos las pensiones. No es exactamente así, pero es un poco la situación en la cual pues va a derivar todo esto en poco tiempo, ¿no?
que si ya lo tenemos grande en España se va a multiplicar, no veas. Porque fíjate el lío que se va a montar, no simplemente con el tema de, digamos, de cancelar la deuda de las autonomías. Bueno, en este caso la catalana, que es la que está puesto sobre la marcha, ¿no? Sobre la mesa. Entonces eso va a generar, durante meses, en las autonomías y en todo el mundo, pues va a estar ahí a ver cómo agarra, ¿no? Y cómo, pues, digamos, genera una fórmula beneficiosa. Timo, reflexión antes de que hagamos una pausa y hablemos sobre precisamente uno de tus temas, el mundo del automóvil, con la compañía Solera, especialistas en gestión del ciclo de vida del automóvil, que ha cambiado mucho, ese estilo de vida, ese ciclo de vida ha cambiado mucho. Última reflexión, Chimo. No está te diría que no está la semana para reflexionar mucho, pero yo, fíjate, en el fondo lo que pido es que nos dejen hacer. Que nos dejen hacer y que sepamos dónde podemos hacer y cómo podemos hacer. Cualquier empresario de este país, cualquier trabajador de este país tiene que saber el marco de circunstancias en el que se mueve. Y yo esta semana reclamo eso. Y con eso me sentiría conforme y contento. Sé que es mucho, pero me sentiría conforme y contento. Y no doy para muchas más reflexiones. No me gusta lo que veo. Bueno, pues venga, vamos, no os vayáis, Chimo, Félix, vamos con un breve consejo y hablamos con nuestro invitado de Solera sobre el ciclo de vida del automóvil. Si inviertes en bolsa, esto te interesa, XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas al día. ¿Qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo. Pues nos está escuchando Jaime Silvela, es director de Desarrollo de Negocio en Solera. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eduardo. Un placer saludarte. Oye, Jaime, vosotros sois una compañía especializada en la gestión del ciclo de vida del automóvil, que un automóvil tiene mucha vida y le pasan muchas cosas, ¿no? Y habla con muchos departamentos, con muchas personas y necesita de muchas manos, ¿no? Y hoy en día un automóvil, como bien nos ha contado Chimo, que te está escuchando, nuestro experto en motor de Capital Radio, pues ese llamado automóvil pues cambió el concepto de movilidad y también los propios conceptos asociados, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es muy interesante la perspectiva que vosotros ofrecéis como compañía, porque las cosas han cambiado no solo para los usuarios, sino también para el propio automóvil, ¿no? Sí, la verdad es que es un mundo en constante evolución, vamos a decirlo. Nosotros desde Solera, al final lo que somos son proveedores de soluciones tecnológicas para ese ciclo de vida de principio a fin del automóvil, y lo que vamos viendo es dentro de esa evolución cómo los intereses de las propias compañías, como los intereses de los usuarios y cómo el concepto de movilidad cada día es más dinámico y va evolucionando y cambiando a una gran velocidad. Y ahí lo que tenemos o lo que tratamos siempre es de adaptarnos para dar soluciones y hacerlo más fácil a los usuarios. ¿Y cuáles son, Jaime, esos cambios, ¿no?, que vosotros percibís, ¿no?, al proveer de esos servicios tecnológicos para, entiendo que gestiones más eficaces, que se adapten a los nuevos mercados, a las nuevas demandas? ¿Qué es lo que más os está llamando la atención en estos últimos tiempos? Pues mira, lo que estamos viendo en este mercado, dentro de esta evolución, es debido a la demanda del público, debido a la demanda de los clientes, cada día más es una necesidad de inmediatez, ¿vale? Es lo primero que estamos viendo, cómo podemos satisfacer esa inmediatez en la demanda de los clientes, inmediatez que observamos cuando alguien tiene un problema con su automóvil y quiere una solución rápida ya, quiere recuperar su movilidad lo antes posible. Cuando alguien va a comprar un automóvil, pues quiere que se lo provean lo antes posible o necesita una solución de movilidad.
Y todo esto además acompañado de una sostenibilidad, de algo sostenible, de algo sólido y preocupado con el medio ambiente. Entonces, lo que estamos viendo es que aunque el servicio pueda ser parecido, que es el de la movilidad, esos son los diferentes conceptos desde los que se abordan en función de la demanda actual. Y esos diferentes conceptos, lo que estamos diciendo, normalmente ese tema instantáneo que lo que nos hace es trabajar con mayor profundidad de datos y dar de mayor información a los clientes para poder elegir sus mejores opciones dentro de esa movilidad. Y ahí vamos trabajando mucho de la mano de los diferentes actores que son las compañías de seguros, actores que son los talleres de reparación, tanto mecánica como de siniestro del automóvil, de parte de chapa y pintura, o diferentes actores como pueden ser las compañías de renting, flotas y por supuesto, los propios fabricantes de automóviles. Oye, me quedo, Jaime, con los dos primeros sectores a los que hacía referencia, compañías de seguro y talleres. Seguro que Chimo nos está escuchando. Creo que se empieza a notar cierta escasez de mano de obra o de talento para responder un poco a esas nuevas necesidades. ¿Es así? ¿Lo percibís vosotros? ¿Os lo dicen los talleres con los que trabajáis? Sí, efectivamente. Cada día se exige una mayor especialización. O sea, por un lado nos encontramos con dos aspectos importantes y Chimo podrá apoyar ahí también. Sí que nos encontramos con un parque viejo de 12, 13 años de edad media del parque automovilístico, con lo cual necesitas algún sector más tradicional, pero por otro lado, cada día esta inmediatez, hay cada día una mayor innovación tecnológica dentro del mundo del automóvil, y esta innovación tecnológica requiere de una especialización y no siempre tenemos el especialista adecuado o dispuesto a trabajar. Y ahí es donde compañías como nosotros lo que intentamos es aportar la información tecnológica necesaria para que el taller sea más autosuficiente. Pero realmente sí que vemos una demanda en el sector de cada día más operarios y tenemos que ver cómo los podemos ayudar para cubrir esa demanda. Chimo, ¿qué te parece lo que nos cuenta Jaime? Pues que nos tenemos que reinventar, porque estamos acostumbrados a que tenemos un problema en general en el sector, que es que somos poco atractivos para los nuevos chavales, y ya no es solo cuestión de formación o cuestión de capacitación, sino que es cuestión de que les hagamos el sector atractivo. Ya sé que el de Solera, por ejemplo, tiene muchas soluciones para hacerlo más fácil y más atractivo, pero es verdad que tenemos que trabajar también mucho en comunicarlo, porque parece que no está llegando el mensaje en muchos sectores. Yo no entiendo por qué falta trabajo, faltan profesionales cuando hay tanto paro y tanta demanda de trabajo, pero es verdad que no debemos resultar atractivos. Jaime, ¿tú qué piensas? Totalmente. Ahí es una de las cosas. Mira, una de las decisiones que tomó Solera el año pasado es invertir en la Fórmula 1. Estamos patrocinando el equipo de Mercedes, ¿vale? A Hamilton, aunque es el competidor de nuestro gran héroe nacional, Fernando Alonso. Pero una de las cosas es que nos involucramos en el mundo de la Fórmula 1 buscando precisamente eso, de decir, oye, vamos a estar con la élite de lo que es el mundo automovilístico para ver qué podemos aprender y luego trasladarlo a lo que es el día a día, de acuerdo, de nuestros clientes, y ver cómo podemos ayudar y hacer ese mundo más atractivo y ver y hacer ver a todos estos nuevos operarios que estamos hablando de un mercado altamente tecnológico, altamente cualificado, y tenemos que ver cómo eso lo hacemos ese atractivo y cómo lo podemos comunicar. Y ahí es la clave, el cómo debemos incrementar esa comunicación, el cómo debemos transmitir a todo el mundo que realmente estamos en ese mercado cualificado y en ese mercado en el que cada día se aprenden nuevas cosas y somos parte de estas nuevas eras, de estas nuevas revoluciones tecnológicas. Comentabas antes, Eduardo, temas de la inteligencia artificial, que a veces nos distraemos con la política, pero hay ciertos temas que están evolucionando y estamos viendo cómo la inteligencia artificial está impactando enormemente en esta nueva industria del automóvil y en esta nueva industria de la movilidad. Oye, esto por la parte de los talleres, última cuestión que te pregunto, por las aseguradoras. Ellos, ¿cuál es un poco lo que deben tener presente, ¿no?, en estos tiempos de cambio, de adaptación, de evolución, de nuevas percepciones, de el ciclo de vida del automóvil y también el ciclo vital del usuario? Pues las aseguradoras, al final, como están reaccionando, efectivamente lo primero es cuidar del usuario, ¿vale? Nos encontramos siempre, además en España,
que es un país en el que el sector asegurador eminentemente es reparador, no indemnizador, ¿vale? Entonces, al final, eso que hace es que el enfoque sea más de servicio hacia su cliente. Entonces, esa demanda hacia el cliente, lo primero que están enfocando las aseguradoras es cómo colaborar con el taller para que de cada día en todos los clientes puedan recuperar su automóvil, puedan recuperar su movilidad lo antes posible. ¿Y cómo lo están haciendo? Invirtiendo en procesos y tecnología alrededor de la inteligencia artificial para optimizar todos los procesos y los recursos. También lo que hay una alta preocupación en el mundo asegurador es sobre fundamentalmente la sostenibilidad. Recientemente hemos realizado un estudio en 5 países, en España, Reino Unido, Alemania, Francia y Australia, donde hemos entrevistado a 10.000 conductores cuáles son sus principales preocupaciones en torno al automóvil y al mundo de ese mantenimiento del automóvil y del sector asegurador. Sí. Y nos hemos encontrado con la sorpresa de que un 75% de los clientes lo que nos han comunicado es que estarían dispuestos a cambiar de aseguradora si pudiesen o viesen que esa aseguradora no está tratando de una manera sostenible la reparación de su vehículo. Entonces, las aseguradoras lo que están haciendo ahora mismo es adaptarse a ese nuevo entorno, adaptarse a esa nueva demanda del cliente que quiere una respuesta más inmediata y más sostenible. Sin duda alguna el mundo está cambiando, las personas estamos cambiando y la tecnología nos puede ayudar a lograr reconectar con esas personas y sobre todo a hacer mucho más eficiente la evolución y la transformación a la que se ven sometidos los sectores. Hoy hemos hablado de este sector, el del automóvil, el del vehículo interesante, que implica a muchos agentes que una compañía como Solera conoce, como bien nos ha demostrado su director de desarrollo de negocio. Jaime Silvela, gracias por haber estado con nosotros estos minutos. Hasta muy pronto. Muchas gracias, Eduardo. A vosotros. Un saludo. Adiós, Jaime. Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo. No, le iba a preguntar a Chimo, pero en realidad también ha estado escuchando Félix. ¿Qué te parece, Félix, la experiencia de Solera y un poco, claro, la necesidad de adaptarse a los cambios, ¿no?, que tienen muchos sectores, ¿no?, y especialmente el del automóvil? No sé si nos estás escuchando, Félix. Igual tienes tu micrófono silenciado. Bueno, en cualquier caso, mientras le das a la tecla, Chimo puede también hacer esa reflexión, Chimo. Pues sí, el problema es que yo creo que sí se está evolucionando mucho y que sí tenemos mucha capacidad de adaptación, pero lo que es verdad es que no tenemos, fíjate, yo cada vez me encuentro, últimamente que estoy saliendo mucho a presentar eventos fuera, me encuentro más esta reflexión. Lo que nos falta posiblemente sea comunicación sobre lo que hacemos, sobre lo que hacen las empresas, sobre las oportunidades que hay para los chavales, para trabajar, Es que yo creo que tenemos una crisis de comunicación. Deberíamos hacérnoslo mirar y hacer mirar qué está pasando, porque no estamos consiguiendo hacer llegar los mensajes y materializar aquellas cosas en las que las empresas trabajan. Solera lo conozco bien. Está llena de soluciones para los talleres, es casi el intermediador natural entre el taller, el seguro, todo este submundo que hay detrás de la reparación de vehículos, y te puedo asegurar que es que ya el trabajo, gracias a estas formulaciones que casi son previas a la inteligencia artificial, pero son como si lo fueran, con simulaciones 3D, es que hacen muy fácil este tipo de trabajos y, sin embargo, no son atractivos y están muy bien pagados a los profesionales que están capacitados en estas tecnologías. Precisamente de atractivo es de lo que vamos a hablar ahora con nuestra siguiente invitada, del atractivo que tienen las empresas para que los trabajadores se queden, ¿no? o se vayan a esos sectores. En cualquier caso, Félix, que hemos recuperado la comunicación, ¿qué te parece? Sí, le había dado la tecla equivocada. Eso es lo que le pasa manera, a muchos, que no dan con la tecla. De alguna manera, pues, oye, estos problemas de saca Chimo y nuestro invitado, pues oye, sobre la comunicación son un tanto extraños, ¿no? En el sentido de que, en general, es un sector potente. Es decir, todo el sector del automóvil, se configure como se configure, es de una potencia grande.
y no vemos que la mitad de los anuncios son de coche. Entonces, es un poco raro, ¿no? Es decir, que un sector que realmente tiene tanto medio, al menos aparente, para comunicar cosas, pues lo está haciendo tan mal, ¿no? Y eso, volviendo un poco al tema de la inteligencia artificial, es un poco lo mismo. Es decir, la inteligencia artificial, ¿quién la va a poner en marcha? Pues la gente que tiene y dispone de medios a lo grande, ¿no? Porque eso es un tema complejo. Los que vamos por la vida individualmente, pues oye, estamos tratando de aprender, pero no es lo mismo, ¿no? Sí que yo creo que no sé, eso me ha sorprendido un poco, ¿no? Pero problemas de comunicación ya estamos viendo que los tenemos todos, ¿no? Entonces, digamos, un poco la situación. Quizá porque la gente no quiere oír o las razones que sean, ¿no? O igual es que Pero quiere oír otras cosas. Y es de eso de lo que vamos a hablar con nuestra siguiente invitada, porque precisamente del atractivo, ¿no?, que desprenden las compañías, bueno, pues es no solo una forma de atraer el talento, sino de retenerlo. Y es que esto, vosotros lo sabéis perfectamente, Félix Chimo, que es una de las grandes preocupaciones de las empresas, ¿no? La alta rotación o cómo evitar que se te vayan. Y ya no tanto por el salario, ojo, porque, bueno, sigue habiendo bastante competitividad. Bueno, pues de cómo retener ese talento, pues con medidas propias del mundo de la publicidad, pero que en vez de hacer fuera las hacemos adentro, es de lo que hablamos con nuestra siguiente invitada. Ya está conectada Beatriz González, que es consultora de estrategia de Design Bridge y que es una agencia de diseño estratégico del grupo WPP. Y que con ella, pues vamos a ver cómo podemos retener a la gente para que, oye, pues para que tengan ese orgullo de pertenecer y busquen muchas más cosas, más allá de lo que, oye, legítimamente todos buscamos, que es un buen salario. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Edu. Muy bien. Oye, nunca habíamos pensado en hacer una lectura desde el mundo de la publicidad o desde el punto de vista de la publicidad para trabajar en lo que es el ecosistema de las empresas y en la retención del talento y un poco en ese tipo de cuestiones. Yo creo que quizás era por eso por lo que no había tanta retención, ¿no? Puede ser, sí. Lo que es interesante es, más allá de la publicidad, antes de la publicidad va el branding, que es de lo que se trata, ¿no? De crear propuestas de valor que sean interesantes para los empleados, como bien dices. Y cuando hablamos de empleados, no nos referimos solamente a empleados actuales, que sería retener ese talento que tenemos y que no se vayan a otras empresas de la competencia o a otras grandes compañías, porque al final, en ese sentido, las compañías y las marcas compiten contra todo el mercado, ¿no? Y todo el conglomerado sectorial, sino también para atraer ese talento que nos interesa y que queremos, pues, que tengan interés, ¿no?, por trabajar con las compañías. Porque apuntaba recientemente en una tribuna que el concepto hasta ahora que se maneja en las compañías, ¿no?, que es básicamente la propuesta de valor, ¿no? Dice, oye, ¿qué propuesta de valor hace esta compañía a sus empleados o a sus futuros empleados, que hoy ya pues ha perdido la eficacia para atraer y retener, ¿no? Sí, eso es. Pues las marcas lo que hacen cada vez más es huyen de estos clásicos beneficios materiales, por así decirlo, ¿no? Pues de buenas condiciones económicas, de flexibilidad laboral, de beneficios, pues como cheque guardería, que hoy en día pues casi que lo ofrecen casi todas, ¿no? Y avanzan hacia una oferta más intangible, por así decirlo. Y lo que hacen es que desarrollan propuestas de valor dirigidas al empleado, porque al final las marcas desarrollan propuestas de valor, las marcas al empleado desarrollan propuestas de valor dirigidas a estos empleados, y lo que hacen es que se encapsulan o se resumen en un mensaje o en verbalizaciones que sean sencillas, que sean claras, que sean directas, que ayuden a transmitir esas propuestas de valor, ¿no? Y que ayuden a explicar por qué la marca puede ser importante para sus vidas, no solamente vidas personales, sino en este caso, y más interesante, vidas profesionales, que te ayuden a decir qué te está aportando la marca o qué te va a aportar a tu trabajo diario y a tu forma de trabajar, qué te va a aportar a ti como persona y como empleado o como empleada, y qué objetivo te va a ayudar a conseguir en tu día a día trabajando con esa compañía, ¿no? Y en ese sentido, la verdad es que hay ejemplos interesantes en el mercado. Está el caso de Amazon, ¿no? Sí. No, es que es muy interesante. Dime. ¿Qué hace Amazon? Porque claro, es que estabas diciendo, pues siempre hemos dicho, ¿no?, que las empresas devuelvan a la sociedad lo que ésta les ha dado. Entonces, en cierto modo, esto es, oye, ¿qué puede hacer la empresa por ti? Aparte, por supuesto, de
de darte pues la cobertura salarial, ¿no? Conciliadora y tal. ¿Qué más puede hacer por ti la empresa? Porque siempre se mira al empleado diciendo, ¿tú qué puedes hacer por esta empresa? Aparte de currar, ¿no? Entonces, yo creo que es un punto de vista muy interesante que, como nos decías, empresas como Amazon, ¿qué han hecho? A ver, cuéntanos. Sí, pues mira, Amazon es una de las empresas que más tradicionalmente ha trabajado este tipo de marca para empleados, ¿no? Y ellos lo resumen en un lema que llaman Come Build the Future with Us. Ven a construir el futuro con nosotros. De esa forma no solamente está ofreciendo trabajo, sino que lo que está ofreciendo a esos empleados es la oportunidad de participar en proyectos innovadores, en los que su papel pues sea muy relevante, ¿no? En los que puedan trabajar en equipo, en los que puedan ayudar a construir el avance de la sociedad, ¿no? Y a conseguir nuevas metas para su desarrollo personal y su desarrollo profesional. Y luego también tenemos casos muy interesantes dentro de España, porque es verdad que siempre tendemos a mirar estas grandes compañías internacionales, pero en España, o marcas españolas, tenemos el caso de Inditex, que al final es verdad que suele ser buen ejemplo para todo esto. Inditex, que lo que hace es vender un estilo de vida a través de sus marcas comerciales, pues en este caso su propuesta de valor para empleados, que resumen en el lema más que un trabajo o more than a job, ellos lo que están hablando o tratando de transmitir a estos empleados es una filosofía de vida. O el caso de Mapfre, que me parece incluso más interesante, porque ellos lo resumen en donde tu tiempo cobra sentido. Y me parece relevante porque están construyendo una propuesta de valor en torno a que el trabajo de estos empleados aporte valor, ¿no? Aporta el valor que ellos necesitan. Y digo que es interesante porque se está dirigiendo a un grupo de personas que es cada vez mayor, que dicen que estarían dispuestos a dejar sus puestos de trabajo si las compañías para las que trabajan no comparten sus valores, con lo cual en este sentido el caso de Mapfre es bastante interesante, ¿no? Porque no solamente te ofrece esta propuesta de valor, sino que además ataca directamente a esa insight que está haciendo pues que muchos empleados estén dispuestos a dejar ese empleo. Vale, pero una cosa, ¿qué podemos hacer? Porque los lemas están fantásticos y además quien tenga cierta sensibilidad dice, oye, yo quiero este lema y además que se aplique en mi compañía, ¿no? Pero claro, una cosa es el lema y otra el día a día, ¿no? Entonces, ¿qué propuestas hay para realmente llevar a cabo pues este lema de Mapfre que decías, ¿no? ¿Cómo era? Que no he tenido la oportunidad de apuntarlo. Sí, donde tu tiempo cobra sentido. Exactamente, donde tu tiempo cobra sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo transformamos eso en un proyecto real, ¿no? Donde los empleados se sientan realmente que ese tiempo, ¿no? Al que le dedico, más, menos, con más eficacia, menos eficacia, depende de los días. Hoy llueve y los lunes no son lunes, ¿no? Pero que de alguna forma digan, es que me merece la pena hacerlo para esta compañía. ¿Cómo se hace eso? Pues mira, nosotros en Design Bridge and Partners lo que estamos haciendo ahora, más que enfocarnos directamente en este Employee Value Proposition, que es ese lema, ¿no? O esa verbalización en la que se resumen, lo que estamos hablando o lo que estamos tratando en los proyectos es de crear una cultura, porque al final una cultura es un conjunto de comportamientos con el que las personas se sienten identificadas, tiene un poder de adhesión y de conexión extraordinario y además ayuda a crear conexión con las personas, ¿no? Y orgullo de pertenencia. Entonces, nosotros lo que tratamos de crear es esa cultura dentro de la compañía, esa cultura entendida como esa propuesta de valor que vamos a ofrecer a los empleados. Pero es verdad que a la hora de desarrollarlo se suele hacer como un proyecto más o menos normal. Lo primero y más importante es entender muy bien cuál es la situación de la compañía, qué es lo que necesita, cuáles son sus objetivos a nivel de negocio, lógicamente a nivel de marca y a nivel de cultura, qué es lo que quieren, cuál es su cultura actual y qué cultura les gustaría llegar a construir. Después se identificarían diferentes caminos, ¿no? De los que la marca se podría apropiar para dar forma a esta cultura efectiva dentro de la compañía. Incluso para ayudar a elegir se les puede pedir pues que lo testen con diferentes empleados o con talento que pueda ser atractivo para ellos y que les gustaría atraer hacia su compañía. Y por último se define. ¿Qué se define? Pues se define este Employee Value Proposition, que sería una de las partes de esta cultura, pero se definen valores, se definen comportamientos y todo esto después se activaría dentro de la compañía. Se pueden hacer diferentes acciones dirigidas a los empleados, diferentes acciones dirigidas al mercado también para atraer su talento, ¿no? Y al final se trata nada más y nada menos que de crear conexión con estas audiencias que en este caso son empleados. Te están escuchando Chimo Ortega y Félix López. Hablábamos antes, Chimo, del atractivo, ¿no? Para determinados sectores. Igual esta es la fórmula que propone
nuestra invitada que propone Beatriz. Pues si Beatriz acierta... Hola, Beatriz. Hola, buenas. Si Beatriz acierta... no solo su empresa, sino que ella se va a hacer multimillonaria, porque estábamos hablando antes de esa desajuste entre oferta y demanda, pero no la que todo el mundo piensa, es decir, no hay empleo, sino que hay mucho empleo, pero no somos capaces de generar empleo atractivo para que la gente vaya. O sea, hay mucha demanda en muchos sectores, pero no la cubrimos. Sí, falta crear esa conexión, ¿no? para atraerlo, para generar el deseo por trabajar con las compañías. Exacto. ¿Cómo lo podemos hacer? Bea. Pues es que lo más importante de todo es conocer a las compañías, conocer cuál es la cultura actual, conocer los objetivos que quieren lograr, el camino que quieren perseguir, cuáles son las ambiciones, y a partir de ese punto se trata de alinear, ¿no? Y de ser capaces de transmitírselo a los empleados, no solamente, como digo, los actuales, sino los potenciales, de transmitir cuáles son esos retos, cuáles son esas ambiciones, hacia dónde quieres llegar y qué les vas a aportar tú para que te ayuden a llegar ahí y de una forma o de otra alinear, ¿no?, los valores, porque como decía antes, es verdad que hay un porcentaje cada vez mayor de empleados que dicen que están dispuestos a abandonar su puesto de trabajo si no comparten los valores. Por lo tanto, se trata de hacerles llegar cuáles son los valores, cuál es la filosofía de la compañía y compartirla con ellos. Fíjate, Félix, no sé si te da tiempo a hacer una reflexión breve. Yo creo que no, es que nos tenemos que ir en minuto y medio, pero lo que nos ha estado contando hoy Beatriz, yo creo que tiene muchísimo recorrido. Y es una cuestión de compañías, pero también de personas, porque al final las personas son las que forman parte de esas compañías y muchas veces las personas son las que definen ese trabajo interno de estructuras intermedias de las compañías. Y ojo, quizás las compañías deben revisar precisamente la cultura empresarial de sus cuadros de mando, que son los que, por el punto de partida donde nace pues estas acciones de, ¿por qué no?, employer branding. Pero, insisto, nos queda un minuto y son muchos los temas que deberíamos comentar. Así que lo que hacemos es agradecer a Beatriz González, que es consultora de estrategia de Design Bridge, que nos haya acompañado, nos haya dado pistas sobre, oye, cómo atraer, llamar, retener talento. Gracias, Beatriz. Hasta muy pronto. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Y, por supuesto, las gracias a Chimo y a Félix. Félix, estás por ahí. Te he dejado con la palabra en la boca, pero es que nos teníamos que ir, Félix. No, estoy aquí en lo del Design Bridge. Es muy bonito porque Mafre tiene ese puente tan bonito, ¿no? No, la verdad es que sí, joder, dice que tu tiempo cobre valor, porque hay gente que dice, es que voy a la empresa y tal y a perder el tiempo. Pues mira, yo creo que es muy bueno empezar a pensar en este sentido. Lo comentamos otro día, que nos vamos. Félix, gracias. Chimo, gracias, amigo. Un abrazo. Nos despedimos hasta mañana. Saludos, que volveremos en el Afterwork. Adiós, Félix. A las 17 horas, no, a las 19 horas, que me confundo. Gracias a Jorge Zumeta, que cerrará técnicamente el programa. Venga, hasta mañana. Adiós. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Capital Radio. Siente la economía. El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias, el 012 A tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis, y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid tenemos un compromiso: erradicar la violencia contra la mujer. Servicios de atención psicológica, profesionales de asistencia jurídica, recursos de atención social, atención a los menores, forman una amplia red de recursos con la que contamos para atender a todas las mujeres que sufren violencia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.